Saludos, amado hermano, que el Señor te bendiga. Volvemos a juntarnos para reflexionar en la palabra de Dios en este nuevo día y te quiero invitar a que vayas conmigo a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos del 18 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 24. La palabra del Señor nos dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro aquí continúa haciendo reflexionar a sus creyentes en cuanto al testimonio que deben dar públicamente de su fe en Jesucristo. Él inició haciéndonos ver el sometimiento que debemos tener a las autoridades. Y ahora él va a otro concepto que es del criado, del esclavo, del empleado, al jefe o al amo. Yo sé que al leer este versículo aquí, en el versículo 18, ya sea en esta versión, la Reina Valera o en cualquier otra versión, uno puede pensar que esto no aplica hoy en día, pues aquí al parecer Pedro está haciendo referencia a un sistema de esclavitud el cual no está. Ciertamente él está haciendo referencia a un sistema de esclavitud, pero era totalmente diferente al sistema de esclavitud que nosotros conocemos tal vez de los pasados 100 años. El sistema de esclavitud, cuando estaba el Nuevo Testamento, en Roma, en el Imperio Romano, había más de 60 millones de esclavos, pero no solamente se concentraba en una labor doméstica o una labor en el campo. Médicos, músicos, maestros eran esclavos, eran personas que habían sido compradas para servirle a alguien y recibían un pago por lo que hacían, y en muchas condiciones vivían mucho mejor que aquellas personas que eran libres. Así que lo que Pedro está hablando aquí aplica a nosotros también, porque él lo que quiere hacer referencia es al modelo de sumisión del empleado con su jefe o con su amo. El cristianismo introdujo una nueva actitud hacia el trabajo, de que todo lo que hagamos debe de hacerse como si fuese hecho para Jesucristo, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En el cristianismo, el trabajo ideal no se hace para un maestro terrenal o para prestigio personal o solamente para ganar dinero. Debemos ganar dinero, debemos ganar un salario y debemos trabajar para satisfacer nuestras necesidades, pero más allá de eso, para el cristiano debe haber la convicción de que su trabajo debe hacerse lo suficientemente bien como para poder mostrárselo a Dios. Estamos representando a Dios, somos embajadores de Dios aún en nuestro trabajo. Necesitamos vernos como instrumentos de Dios en cada área que estemos desempeñando. Pero muchas veces el trato de los jefes es injusto. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar fuerzas para responder de una manera que le agrade al Señor cuando estamos siendo tratados injustamente? Pedro lo explica aquí, pone el ejemplo perfecto. Estamos haciendo las cosas como para el Señor, estamos representando a Jesucristo, entonces debemos modelar a Cristo, porque él dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, para sufrir por la causa de Cristo.
vamos a sufrir a medida como vivimos a Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, despojándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Jesucristo en cómo respondió a la persecución y a la manera de odio como fue tratado es el ejemplo perfecto que debemos seguir. Son las pisadas que debemos seguir aún en nuestros trabajos. Él no pecó, él no engañó con su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque él estaba representando a Dios, él estaba en una encomendación que Dios le había dado y él estaba glorificando a Dios Padre en la manera como él vivía aquí en la tierra. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él pasó ese sacrificio en la cruz y nosotros también debemos de padecer glorificando a Dios en la manera en cómo vivimos. Eso nos da una gran lección y una gran exhortación y un gran reto para cómo debemos actuar con nuestros jefes, cómo debemos actuar en nuestros trabajos. Debemos glorificar a Dios ante todo. Debemos de recordar que más que responder a nuestro jefe, más que responder a nuestro supervisor, estamos respondiendo sobre todo a Dios. Y eso nos da un gran reto porque mi jefe, mi supervisor, no me puede ver las 12 horas, las 10 horas, las 8 horas que yo esté en la oficina. Pero Dios sí me ve. Dios sí me ve y yo debo darle cuentas a Dios por lo que estoy haciendo. Yo puedo engañar a mi jefe, yo puedo engañar a mi supervisor, pero a Dios no lo puedo engañar. Hermano, que ese pensamiento, esa realidad se quede en tu mente y que puedas actuar de una manera que le agrade a Dios a medida como te sometes a tus autoridades, a tus jefes, a tus supervisores en el área de trabajo que Dios te ha permitido estar. Que Dios permita que eso sea así. Gracias Dios por proveer la fuente mediante la cual podemos trabajar. Padre, ayúdanos a considerar esto como un regalo, como un honor, oh Dios, que podemos ganarnos el dinero para subsistir. Tú nos provees los trabajos, Señor, y debemos glorificarte en nuestros trabajos, que podemos ser embajadores fieles a ti siempre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.